Muchas gracias, muy buenas tardes. Y bueno, en primer término agradecer a los organizadores de este evento por invitarme nuevamente a hacer una disertación sobre un tema que creo que es importante. Yo voy a tratar de dirigirlo un poco más al tema práctico, tal vez de los que litigamos, y por lo tanto mi disertación irá más que todo orientada a exponer una forma práctica, digamos, de cómo veo yo el tema de control desde la perspectiva de los que lidiamos o nos enfrentamos un poco a los temas de procesos de licitación y contratación en la administración pública. Bueno, como lo decía mi predecesor, definitivamente para hablar de control en las facultades discrecionales, creo que necesariamente tenemos que anteponerlas a lo que son las facultades regladas que también tiene la administración, para ubicarnos, digamos, dentro del ámbito correcto. Y esto porque la contratación administrativa es un tema en el que se presentan ambas facetas, ¿verdad? Hay facultades regladas que tiene la administración y también existe el ámbito discrecional que le permite tomar una serie de decisiones dentro de su actuar. Simplemente como para efectos de ubicación, podemos pensar dentro de lo que es una facultad reglada y definirla como aquella que otorga la ley a un órgano de la administración pública en la que le exige imperativamente su cumplimiento, sin que exista la posibilidad entre actuar o no actuar. O sea, es obligatorio para la autoridad actuar en la forma como la ley lo estipula, imponiendo incluso en algunos casos una sanción en caso de incumplimiento. Es decir, son aquellos casos en los que nos enfrentamos a una normativa que expresamente estipula y establece qué se debe hacer y cómo se debe hacer, ¿verdad? Y no le deja margen ni a la interpretación ni a la escogencia. ¿Por qué? Porque obviamente en ese momento pues entraríamos en lo que son nulidades, muy posiblemente nulidades absolutas, y no solo eso, sino que podríamos caer en lo que ya pues digamos sería un caso extremo de desviación o de abuso de poder. En otras palabras, entonces, es cuando el orden jurídico establece de antemano qué es específicamente lo que el órgano debe hacer en un caso concreto. Ahí, digamos, tendríamos circunscrito de una forma simple, sencilla, lo que es la facultad reglada. En contraposición a esto, y tal como lo expuso don Francisco, la facultad discrecional es aquella posibilidad legal que una norma le otorga a una autoridad administrativa para actuar o decidir entre una o más opciones válidas aplicables, todas al mismo caso, al caso concreto. Y entonces ahí es donde entra la posibilidad que tiene esta autoridad pública de decidir de frente al caso concreto y según las circunstancias que se vayan presentando, cuál es la mejor forma de satisfacer el interés público, que es el norte que obviamente tiene que orientar esa decisión. Dentro de eso, entonces, de aquí cabe la gran pregunta. Bueno, ¿existen en la contratación administrativa facultades discrecionales? Definitivamente tenemos que decir que sí existen, claro que sí existen. ¿En qué se orientan estas facultades discrecionales? Bueno, don Francisco de una manera amplia nos expuso muchas de las posibilidades que en materia de contratación pueden dar lugar al ejercicio de facultades discrecionales. Yo me voy a circunscribir, digamos, a lo que con respecto a mi óptica me parece que es más importante y más atinente. Dentro de esto, básicamente, el ejercicio de facultades discrecionales se dan en la elaboración del cartel.
¿Y por qué en la elaboración del cartel? Porque la administración es la que mejor conoce cuáles son sus necesidades y en función de ello es la que mejor puede definir qué es lo que quiere, cómo lo quiere, cuándo lo quiere. Esto da lugar entonces a que en el pliego de condiciones la administración no solo tenga que dar la definición clara, concreta, objetiva de el objeto que requiere, ¿verdad?, dando una descripción detallada, pero sin que por ello deje de observar, por otra parte, también lo que son los principios. Por ejemplo, el principio de amplia participación, o sea, no establecer cláusulas que de alguna manera limiten o restrinjan indebidamente la participación de potenciales oferentes, pero sí goza, digamos, de una facultad discrecional bastante amplia para poder definir, bueno, qué es el objeto que quiere, cómo lo quiere, por qué lo quiere de cierta forma. Claro, todo eso dentro de una justificación que debe quedar constando en el expediente respectivo. El otro gran punto, por la trascendencia que encierra, es al momento de la elaboración del sistema de calificación de las ofertas. ¿Y esto por qué? Porque el sistema de calificación de las ofertas vino precisamente a limitar lo que antes no existía, porque antes de la reforma que se hizo a la ley y el reglamento, la administración podía con mucho mayor soltura, por decirlo de alguna manera, o con mucho mayor facilidad, decidir a quién le adjudicaba, porque no era exigido el sistema de evaluación de ofertas. Y entonces, en función de eso, incluso la administración podía llegar a adjudicar una oferta que fuera de mayor precio que otras, si para ello daba una justificación razonable. Con el sistema de calificación de ofertas se vino a restringir de manera importante esa facultad o esa posibilidad que existía anteriormente. Y entonces lo que se hizo fue que la discrecionalidad se pasó a un momento previo. ¿Cuál momento previo? Bueno, cuando yo como administración defino los elementos o factores que voy a calificar o evaluar en cada una de las ofertas que reciba. Y en función de ello, al final, la oferta que resulte mejor calificada es la que tengo que adjudicar. Ya no es la que si lo quiero hacer o no hacer, sino la que tengo que adjudicar. Y si no lo voy a hacer, pues entonces tendría que optar por declarar desierto o declarar infructuoso el proceso con su debida justificación y a las consecuencias de que eventualmente ese acto pueda ser impugnado y que me lo puedan traer para atrás. El sistema de evaluación de ofertas entonces se torna en uno de los elementos no solo más importantes y más trascendentes dentro de los procesos de contratación, sino que hay que mencionar un aspecto de suma relevancia, y es que una vez que la administración realiza la apertura de las ofertas, con ese acto se da lo que se llama la consolidación del pliego de condiciones. Ya las reglas del concurso están dadas y ya no se pueden cambiar. Y entonces, ante esa circunstancia, la administración no puede obviar el sistema de evaluación de ofertas, no puede pretender dejar de aplicar los criterios que estableció o obviar los requisitos que estableció, sino que ya se le torna en un elemento imperativo para los efectos de llegar a la evaluación de los oferentes y llegar a determinar cuál es la oferta que, por lo menos teóricamente y de acuerdo con los parámetros que se definieron, es la que mejor satisface el interés público y por ende va a ser adjudicada. Dentro de esta materia, ¿qué no resulta discrecional para la administración? Bueno, en primer término tendríamos que decir que la administración no puede determinar a discreción cuál es el procedimiento que debe seguir para realizar una determinada contratación de bienes, de obras o servicios. Los procedimientos están establecidos por ley,
como explicó don Francisco también, la ley, o bueno, en este caso a partir de la ley, pero la Contraloría año a año actualiza los montos con los cuales yo me tengo que ubicar como administración para determinar si el proceso que yo voy a llevar adelante y de acuerdo con la cuantificación inicial que haya hecho de él, lo debo realizar a través de una licitación pública, de una licitación abreviada, una licitación por registro o de una contratación directa por escasa cuantía. Existen otros supuestos de excepción en los que se puede acudir a la contratación directa, pero que están, digamos, también debidamente reglados. Entonces, si bien existe un margen de discreción para yo acudir a esas excepciones, tengo necesariamente que cumplir con las pautas que la misma legislación establece como necesarias para que proceda la aplicación de la excepción. Y como la norma lo dice, son excepciones, son casos de excepción, no los invento yo, ¿verdad? Ni me los puedo sacar de la manga, están ahí estipulados y para que quepa la aplicación de la excepción tiene que darse necesariamente la calificación tienen que presentarse, cumplirse los requisitos que están estipulados en la norma. Existe una genérica ahí, pues que es la que le atribuye a la Contraloría la posibilidad de autorizar contrataciones directas en otros casos diferentes a los que la ley define, pero bueno, esos quedan sujetos, por ende, al control de la propia Contraloría. Dentro de esta parte que no es discrecional para la administración está la aplicación de los criterios de admisibilidad de ofertas una vez que el cartel se consolida. ¿Por qué? Porque ya cuando la administración definió cuáles eran esos requisitos de admisibilidad, pues ya después no se vale que en un momento posterior entonces nos venga a decir, mire, sí, ese era un requisito de admisibilidad, pero la verdad es que ya no me interesa, en realidad ya no tiene tanta relevancia. Eventualmente la administración tiene la posibilidad, digamos, de manejar, por decirlo de alguna forma, de dar una visión un poquito diferente, de bajarle el perfil de relevancia a ciertos requisitos, pero no eliminarlos como tales. Entonces, esa es una parte, digamos, donde la administración tampoco goza de esta facultad. El sistema de aplicación, el sistema de evaluación de ofertas, como decíamos antes, la administración tiene la posibilidad amplia de definirlo en el cartel, pero una vez que el cartel se consolida, ya necesariamente el sistema de evaluación es obligatorio tanto para los oferentes como para la propia institución. Y consecuencia de ello, pues viene a ser el tema también de la adjudicación del concurso. Como les decía antes, desde que se creó o se dio el tema del sistema de evaluación, pues la oferta que resulte ganadora de un concurso necesariamente tiene que ser la oferta que obtenga la mayor puntuación o la mayor evaluación. Si no, el sentido del sistema de evaluación pues no tendría ningún propósito, no cumpliría ninguna función si lo pudieran obviar. Entonces la adjudicación del concurso pues es una consecuencia directa de la aplicación del sistema de evaluación de ofertas. Entonces ahí caemos en la otra gran pregunta. Bueno, ¿existe control sobre las facultades discrecionales que tiene la administración en esta materia? Definitivamente tenemos que decir que sí existe ese control o existen mecanismos para controlarlas. Y esa posibilidad se da en momentos distintos. Se da en un momento previo, que es una vez que se elaboró el cartel y se cursó la invitación y se publicó. Y esto básicamente a través del recurso de objeción al cartel, que según el procedimiento de que se trate, se puede presentar ante la Contraloría en los casos de las licitaciones públicas o ante la propia administración en los casos de las licitaciones por registro. En las contrataciones directas, pues esto no existe formalmente como recurso. Pero ese es un mecanismo, digamos, del que gozan los interesados en participar en un proceso licitatorio cuando adviertan que en ese proceso
o en ese cartel existen cláusulas o condiciones que de alguna manera limitan y de una manera indebida o ilegítima la participación, restringen la posibilidad de presentar ofertas o eventualmente que crean una situación de desigualdad injustificada entre los distintos oferentes. Y entonces esto les abre la posibilidad de presentar estas impugnaciones ya sea ante el órgano de control, la Contraloría o ante la propia institución, y que obligue pues a hacer una revisión de ese clausulado para determinar si es necesario eliminarlo, si es necesario modificarlo o si es necesario ampliarlo. También dentro de esta materia, en cierta forma lo podríamos ver también como un mecanismo de control a esa parte discrecional, es el tema de las solicitudes de aclaración que se pueden plantear ante la administración sobre cláusulas o condiciones del pliego que no resulten del todo claras, que puedan resultar ambiguas o que puedan tener algún otro grado de dificultad al momento de presentar la oferta, de elaborar yo la oferta como interesado o incluso al momento de realizar la evaluación. El otro momento en el que se puede dar, en el que se puede dar porque es una mera posibilidad, el control de la discrecionalidad es mediante la impugnación del acto final. En el caso del acto de adjudicación, pues cuando alguno de los otros interesados que presentó oferta está inconforme con lo que la administración hizo o cómo lo hizo en los actos preparatorios de ese acto final y decide impugnar ese acto, como lo decía don Francisco también, ya sea a través de la recurso de apelación ante la Contraloría, si es que cabe, de acuerdo con el monto, o si no, mediante un recurso de revocatoria, que en ese caso sería ante la propia institución. Y en este caso, pues también vemos que existe, digamos, algún grado de facultad discrecional, pero ya aquí más bien para el particular, si queremos verlo así. ¿Por qué? Porque al particular le permite el ejercicio de esta acción, pero obviamente no se lo impone. El particular es el que tiene que decidir si lo quiere hacer o no lo quiere hacer, y si decide hacerlo, entonces ya ahí sí entramos en una fase reglada, porque la ley y el reglamento le establecen cuál es la forma como debe hacerlo, dentro de qué plazo, qué requisitos debe cumplir, etcétera, para que su recurso o su impugnación no sea rechazada de plano o no sea, digamos, desistida o dejada de considerar por aspectos de improcedencias manifiestas. El otro momento en que existe la posibilidad de ejercer control sobre las facultades de la administración es mediante la fiscalización posterior, ya sea la que realizan las auditorías internas dentro de las instituciones o la que realiza la Contraloría General de la República de acuerdo con los planes de fiscalización que elabora cada año y dentro de los cuales pues obviamente revisa muy continuamente, muy comúnmente, de manera selectiva, algunos de los procesos de contratación que lleva adelante las instituciones y donde eventualmente si se percata de que hubo vicios o hubo abusos o alguna otra cosa de este tipo, aún y cuando no haya existido una manifestación de un particular oponiéndose a ese o impugnándolo, pues la Contraloría obviamente puede realizar no solo observaciones, sino también llamados de atención para que se corrijan en los procesos futuros. Existe tal vez otro mecanismo de control de esta discrecionalidad que no es recursivo ni está estipulado formalmente en la ley de contratación, pero que es el tema de las denuncias. El tema de las denuncias yo diría que es todo un tema, ¿verdad? Muchas oportunidades, algún participante decide no impugnar un acto y resulta que después, durante la fase de ejecución contractual,
se percata de ciertas cosas, pero ya los plazos vencieron, ya no hay manera de reversar eso, y entonces pues por ahí existe la posibilidad de interponer una denuncia que por supuesto que tiene sus limitaciones, no puede ser demasiado abierta porque sería imposible poder atender toda la cantidad de denuncias que se podrían presentar de ser así, pero es una posibilidad que queda pues también ahí, digamos, de alguna manera abierta. Y obviamente pues el otro gran punto es el tema del control a través de la fase jurisdiccional, ¿verdad? A través del contencioso administrativo, donde también el interesado pues puede acudir a solicitar pues que se le resguarden sus derechos, si es que considera que ha habido una aplicación indebida o que ha habido una aplicación abusiva o que ha habido una aplicación inadecuada de parte de la administración a las cláusulas cartelarias o eventualmente a los factores de evaluación que se hayan estipulado en el cartel. Bueno, más o menos esto era lo que yo quería dejarles en la mente. En síntesis, existen en contratación administrativa definitivamente facultades discrecionales, como también existen facultades regladas, y existen también controles para esas facultades discrecionales. En el fondo, pues digamos que eso era lo que yo quería dejarles como reflexión.